eh, en el desierto al comenzar su ministerio terrenal, sino lo abandonó temporalmente y la tentación fue permanente, ¿no? Pero él nunca cayó. Después de 40 días, cuando trató de persuadirlo para que pecara, así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Lucas 4:13. Eso nos da la idea de que él quiso seguir tentando, pero nunca venció, siempre fue derrotado por el Señor. También no vemos en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, ninguna evidencia de algo malo de parte de Jesús. Y eso, por ejemplo, lo podemos evidenciar. Para poder apresarlo, sentenciarlo a muerte, tuvieron que contratar testigos falsos y con acusaciones no reales. O sea que no son sostenibles. Este dijo que destruiría el templo y en 3 días lo reconstruiría. Este, siendo hombre, se hace Dios. En esencia, según la jurisdicción romana, no eran conductas impropias, ¿ya? Y mucho más que por lo que dijo el Señor, lo tomaron en un contexto totalmente diferente y torcieron sus palabras, porque todo lo que dijo es real, ¿no? A los judíos que se le oponían, Jesús les preguntó: ¿quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Juan 8:46. Y ninguno tuvo respuesta. Las afirmaciones de la impecabilidad de Jesús son más explícitas en el Evangelio de Juan. Jesús hizo esta asombrosa proclamación: yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Y cuando habla de luz está hablando de pureza, está hablando de santidad. O sea que yo no tengo pecado, yo no peco, ¿ya? Si vemos Primera de Juan, vamos a ver ese paralelo de contraste. Luz, tinieblas. Santidad, pecado. Si entendemos que la luz es símbolo de veracidad y pureza moral, aquí Jesús está afirmando ser la fuente de la verdad, la pureza moral y la santidad en el mundo. Es una afirmación impresionante que solo podía hacer alguien que estaba libre de pecado. Todavía más con respecto a la obediencia a su Padre Celestial. Siempre hacía lo que le agrada. Juan 8:29. Y saben que pecado es desobediencia a Dios. No conformarse a la ley de Dios, a la voluntad de Dios. No dar en el blanco en cuanto a las normas de Dios. El tiempo presente da el sentido de actividad continua. Siempre estoy haciendo lo que agrada a mi Padre, lo que agrada a Dios. Al fin de su vida, Jesús pudo decir: yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15:10. Es significativo que cuando llevaron a Jesús ante Pilato para que lo juzgara, a pesar de las acusaciones de los judíos, Pilato solo pudo concluir: yo no encuentro que éste sea culpable de nada. Juan 18:38. En Romanos 5 nos dice: justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. La única forma de que nosotros seamos justificados y de que Dios acepte el sacrificio de Cristo es que Él haya cumplido toda la ley que nosotros no podemos cumplir mínimamente. Él en su vida, de forma activa, cumplió la ley moral o decálogo, 10 mandamientos, y la ley social, 603 mandamientos, justicia activa. Él en su muerte cumplió de forma pasiva la ley ritual o ceremonial, justicia pasiva. Él cumplió todo. Punto. ¿Por qué? Porque aquel que quiera cumplir la ley, tiene que cumplirla toda. Porque si viola un punto de la ley, se hace culpable de todo. Él cumplió todo. No cumplió el 99,9%, no cumplió el 100%. Por tanto, con su muerte y resurrección satisfizo las demandas de Dios. Santo, perfecto, sin defecto, puro, siendo hecho pecado. Vayamos a 2 Corintios capítulo 5. Denme un segundito. 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, que en Cristo,
Por nosotros lo hizo pecado. ¿Dónde? En la cruz. Haciéndolo pecado, vistiéndolo de pecado y haciendo maldición, que cargase nuestro pecado, transfiriendo todo nuestro pecado sobre él, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando el hombre pecó, ausentó la justicia perfecta de Dios. El santo, el inocente, el justo fue hecho pecado y murió por el pecado. Por tanto, satisfizo plenamente todas las demandas de la justicia de Dios. Por tanto, con su muerte y su resurrección, puede declararme justo en base a la justicia de Cristo. Cuando Pablo habla de Jesús vino a vivir como hombre, se cuida de no decir que tomó carne pecadora, sino más bien dice que Dios envió a su Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, Romanos 8:3, pero no con naturaleza pecaminosa, sino con naturaleza humana, pero sin pecado. Luego se refiere a Jesús como el que no cometió pecado alguno, lo que leímos, 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado, no conoció. El autor de Hebreos afirma que Jesús fue tentado, pero simultáneamente insiste en que no pecó. Jesús es uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado, a diferencia de nosotros. Hebreos 4:15. El sumo sacerdote que es un sumo sacerdote, que es santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Hebreos 7:26. ¿Quién? Cristo. Pedro habla de Jesús como de un cordero sin mancha y sin defecto. Primero, Pedro 1:19, que fue inmolado, sacrificado desde la fundación del mundo, usando la figura del Antiguo Testamento para decir que estaba libre de toda contaminación moral. Pedro directamente afirma que él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Primera de Pedro 2:22. Cuando Jesús murió fue el justo por los injustos, a fin de llevarnos a nosotros a Dios. Primera de Pedro 3:18. Justificados, pero por la justicia de Cristo, no por nuestra justicia que no tenemos. Y Juan en su primera epístola le llama Jesucristo el justo, primera de Juan 2:1. Y dice que él no tiene pecado, primera de Juan 3:5. Es difícil negar entonces que la impecabilidad de Cristo se enseña claramente en todas las secciones principales del Nuevo Testamento. Ciertamente fue hombre, pero sin pecado. El hecho de que Jesús fue tentado en todo, Hebreos 4:15, tiene gran significación para nuestra vida. Por difícil que nos parezca comprenderlo, la Biblia afirma que en estas tentaciones Jesús creció en capacidad para comprendernos y ayudarnos en nuestras tentaciones. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Hebreos 2:18. Él fue tentado en todo, pero no cayó, a diferencia de nosotros. Pero nos comprende porque él fue tentado como nosotros, aunque a diferencia de nosotros, él no cayó, él no pecó. Pero nos entiende en cuanto a la tentación. El autor pasa luego a conectar la capacidad de Jesús para comprender nuestras debilidades y el hecho de que él fue tentado como nosotros. Porque, permítanme un segundo. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más le necesitamos. Hebreos 4:15-16. ¿Por qué ese trono de juicio se transforma en un trono de gracia? Porque Jesús satisfizo todas las demandas del pecado, no de su pecado porque no cometió pecado, sino de nuestro pecado porque él llevó nuestro pecado. El que no conoció el pecado llevó mi pecado y fue muerto por mi pecado para que yo fuera hecho justicia de Dios en él. Su justicia es la que me cubre. Esto tiene aplicación práctica para nosotros. En toda situación en que estemos luchando contra la tentación, debemos reflejar la vida de Cristo y preguntarnos si no estamos en una situación similar a la que Él enfrentó. Entra un elemento bien importante. El Señor Jesucristo no pecó, ¿ya? No pecó porque su nacimiento fue totalmente diferente. Él no estuvo afectado por el pecado. Por tanto, él es sin pecado y no llevó esa naturaleza pecaminosa.
no estuvo afectado ni por el pecado imputado ni por el pecado heredado, por tanto tampoco tuvo pecado personal. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Cristo no. En su naturaleza humana es sin pecado. Hasta ahí, para finalizar la clase, ¿alguna pregunta, mis hermanos? Asumo que no. El siguiente miércoles nos vemos porque este sábado no hay clases. Por favor, completen sus tareas, ¿ya? Eh, por lo menos la primera parte del texto que es teología propia. Hermano Grover, por favor, despídanos en oración. Ah, Pastor, buenas noches, hermanos. Eh, bueno, vamos a despedir este tiempo de enseñanza en reverencia, hermanos. Padre Santo, Señor, que estás en los cielos, en esta tierra, Señor. Darte gracias, Señor, por este tiempo de enseñanza, Señor, por tu siervo, Señor. Realmente, Señor, hemos aprendido, Señor, y aún nos falta, Señor, en este tiempo. Padre, danos las fuerzas, Señor, la sabiduría, entendimiento y paciencia, Señor, para entenderte, Padre. Sabemos que realmente es amplio, pero, Señor, el amor que tú nos tienes, Señor, sé que basta, Señor. Gracias, amado Padre, por este hermoso tiempo, Señor. Bendice a cada uno de los que han estado presentes también y nos estaremos viendo la siguiente semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mi querido hermano Grover. Bendiciones, hermanos. Buenas noches. Muchas felicidades para los padres. Y tenemos un Padre perfecto que es nuestro Señor y que realmente debemos honrarlo con una vida de obediencia y una vida que glorifique su santo nombre. Que el Señor los bendiga. Hasta la siguiente semana. Bendiciones y que el Señor los guarde y que el rostro de Jehová resplandezca en sus vidas y los bendiga abundantemente. Hasta el siguiente miércoles, mis hermanos. Hasta luego, Pastor. Gracias, mi hermano Grover. Hasta luego. Bendiciones. Hasta Hasta luego, luego, pastor. pastor. Señor te Bendiciones, bendiga. pastor. Hasta luego, mis hermanos Benedicta, Jorge, hermano Grover, hermana Doris, Miriam, Felipa, hermano Laureano, Eliana, Jonathan. Bendiciones. Hasta luego. Bendiciones, pastor. Buenas noches. Buenas noches, mi hermana Eliana. Que se la bendiga. Bendiciones.